La próxima vez que pidan algo por una aplicación, chateen en su teléfono móvil o vean un automóvil nuevo en las calles, piensen en esto. En alguna parte, un robot o un algoritmo inteligente hizo el 90% del trabajo. Hoy vamos a hablar de la robótica y la automatización, no como ciencia ficción, sino como una fuerza económica que está redefiniendo el crecimiento económico global, la productividad y, lo más importante, tu futuro laboral. Mucha gente en Latinoamérica siente que esto es un problema lejano, de China o Alemania, pero créanme, la ola ya llegó a nuestro continente. Vamos a desglosar los números, ver quién va ganando la carrera tecnológica y al final te diré exactamente cuál es la realidad de esta megatendencia en países como México, Brasil y Argentina. Empecemos con una imagen global. ¿Pero por qué este tema es urgente hoy y no hace 10 años? La respuesta es simple, debido a la fusión de la robótica con dos fuerzas imparables, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Antes un robot era una máquina tonta, que solo hacía lo que le programaba. Hoy, gracias a la IA, el robot es inteligente, puede aprender, tomar decisiones en tiempo real y optimizar procesos. Esto desata una aceleración que no era posible antes, multiplicando su valor económico. Piénsenlo. El Internet de las Cosas conecta la fábrica entera, sensores en cada máquina, en cada producto, generando datos masivos. Es como un sistema nervioso. La IA toma esos datos, se los pasa al robot y de repente una línea de producción que era un 80% eficiente salta al 99%. Es como el cerebro. Ya no hablamos de automatización, sino de optimización total. Es esta sinergia la que ha disparado las proyecciones económicas y la que hace que la ola de la automatización ya no sea una amenaza lejana, sino un imperativo de competitividad. Y es precisamente esa urgencia la que ha puesto a ciertos países y regiones a la cabeza de esta carrera. Para entender el impacto económico hay un indicador clave, la densidad de robots. Esto no es solo cuántos robots tiene un país, sino cuántos robots hay por cada 10.000 empleados en la industria manufacturera. Es el termómetro de la automatización. Miren esta gráfica. El promedio mundial ronda los 151 robots por cada 10.000 trabajadores. Pero los líderes están en otra liga. Corea del Sur supera la marca de los 1.000. Singapur, un país pequeño, tiene una de las mayores densidades. Y Alemania y Japón siguen fuertes. ¿Qué nos dice todo esto? Que la automatización es una estrategia de competitividad nacional. Asia y Europa están dominando la primera fase. Ahora hablemos de dinero puro. La consultora PwC estima que la inteligencia artificial y la automatización podrían añadir 15,7 billones de dólares a la economía global para el año 2030. Eso es más de 3 veces el PIB de India. El mercado de la robótica industrial, que ya es enorme, se proyecta que se duplique en menos de una década, impulsado por la caída de los costos. Esto no es una burbuja, es una reestructuración económica fundamental. La automatización no solo se trata de reemplazar manos, sino de multiplicar la productividad. Una máquina no se cansa, no comete errores por fatiga y trabaja 24/7. Y ahora, gracias a la IA, es inteligente. Pero ¿dónde se siente más este impacto? Si bien la manufactura y la automotriz siguen siendo los motores principales, casi la mitad de la ganancia de productividad, miren el crecimiento en otros campos. Logística y almacenamiento es el segundo gran beneficiario, haciendo que la entrega de paquetes sea más rápida y barata. Luego vemos la salud y farmacéutica, donde robots quirúrgicos y laboratorios automatizados aceleran el descubrimiento de medicinas. La automatización ya no es solo para soldar piezas, sino para manejar información y procesos cognitivos. Este es el gran cambio de paradigma. El impacto en el PIB no viene solo de vender más robots, sino de hacer que cada hora de trabajo y cada dólar invertido
sea exponencialmente más eficiente. Es el fin de los cuellos de botella. Ahora toquemos el punto más delicado, especialmente en nuestras economías, el mercado laboral. La pregunta que todos se hacen, ¿voy a perder mi trabajo por un robot? La respuesta simplificada de los estudios globales es esta. Sí, se perderán muchos roles, pero se crearán más roles de los que se destruirán. Las estimaciones sugieren que por cada rol desplazado se crearán aproximadamente 1,2 nuevos roles. Fíjense en la gráfica. Los roles más afectados son, lógicamente, los de producción manual y administración y tareas de oficinas repetitivas. Pero ¿dónde está el crecimiento? En tecnología y datos, por supuesto, y en roles que requieren el toque humano, cuidado, salud y educación. Estos son trabajos que requieren empatía, creatividad, juicio ético y resolución de problemas complejos. La transición es clara. Estamos dejando atrás las habilidades que pueden ser codificadas y buscando aquellas que son inherentemente humanas. Si estás en Latinoamérica y quieres ser a prueba de automatización, enfócate en la creatividad, el pensamiento crítico y la gestión de personas. La máquina puede calcular más rápido, pero no puede inspirar. Y revisemos ahora el segmento más importante para nuestra audiencia. ¿Cómo se ve la automatización desde México hasta la Patagonia? Somos una región en desarrollo y eso se refleja en la densidad. Mientras que el promedio mundial es 151, los líderes México y Brasil están en los 60 y 40 robots por 10.000 empleados. Aún estamos rezagados, pero esto no es solo una desventaja, es una oportunidad de crecimiento exponencial. Por ejemplo, algunas oportunidades. El nearshoring. Países como México se vuelven más atractivos para Estados Unidos y Canadá. La automatización nos hace más competitivos frente a Asia. Minería y agroindustria. Automatizar procesos en estos sectores, que son el motor de la región, pueden disparar nuestra productividad sin precedentes. Sin embargo, la gran desventaja es la economía informal. El alto porcentaje de trabajadores informales dificulta la recapacitación a gran escala, creando una potencial brecha social. Inversión clave. Necesitamos políticas públicas y privadas que inviertan en tecnología, pero sobre todo en la educación técnica. La automatización nos obliga a hacer lo que quizás hemos pospuesto, modernizar la educación y formalizar la fuerza laboral. La robótica no es solo un avance tecnológico, es una decisión económica. Las naciones y las personas que adopten esta ola con estrategia y educación serán las ganadoras de la próxima década. La gran lección para Latinoamérica no es temer al robot, sino entrenar la mente. El futuro no es sobre máquinas contra humanos, sino sobre humanos asistidos por máquinas que se enfocan en lo que mejor sabemos hacer: crear, sentir y resolver problemas complejos. Si este análisis te fue útil, dale like y suscríbete para más contenido económico valioso. ¿Crees que tu país y especialmente tú están listos para esta revolución? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.